El 25 de mayo de 1983 venía al mundo Fátima Gordillo, natural de Fuente del Maestre, en Badajoz. Nació tan solo 4 días después de la primera sesión celebrada en el recién constituido Parlamento extremeño. Fátima es ya una mujer y, como nuestra autonomía, ha madurado. Este sábado 25 de mayo cumple 30 años. Yo siempre quise ser músico y siempre le decía a mi madre, mamá, yo quiero ir al conservatorio. Y me decía, tu hija una carrera y luego ya haz lo que quiera. Y efectivamente así lo hice. Estudié una carrera, la que quise, la que me gustaba yo creo desde los 4 o 5 años sabía que quería hacer algo de la rama sanitaria. Fátima es la mayor de 2 hermanos. Es diplomada en enfermería por la Universidad de Extremadura. Ha vivido siempre entre estas 4 paredes. Desde pequeña ha luchado por alcanzar sus objetivos de manera incansable. La sanidad y la música han sido para ella sus 2 grandes pasiones. Hoy, con 30 años y a punto de casarse, se alegra de haber encontrado un trabajo del que vivir y también con el que disfrutar. No vivo de la música, pero sí que disfruto de ella y disfruto de la manera que quiero disfrutar, ¿no? Porque lo que hago musicalmente es algo que hago porque me apetece, no porque nadie me imponga. Como ella, los jóvenes de su edad han vivido la transformación de Extremadura. Muchos han pasado del bocadillo de nocilla y la serie Verano Azul a las redes sociales y las consolas. Una infancia que Fátima recuerda con nostalgia. Ella, como Extremadura, tuvieron que echarle mucha imaginación. Fue bonita, ¿no? Y además yo noto mucho cambio de la infancia de ahora a la anterior, porque antes tú llegabas del colegio, encima nosotros, yo en mi caso tenía horario partido, iba por la mañana y por la tarde, y cuando salías del colegio venías corriendo a jugar con la gente en la calle, a salir ahí a la calle a jugar al elástico con las vecinas, con un montón de gente ahí que nos juntamos y cosas que ahora pues no se ve, ¿no? Que no se ven niños ya jugando en la calle, ¿no? Hola, abuela. Antonia Romero es la abuela de Fátima. Sus años mozos fueron completamente distintos a los de su nieta, comenzando por la ropa, los gustos musicales o las costumbres amorosas. Su noviazgo, ausencias incluidas, duró 14 años. Fue el primero y el último. A sus 80 años recuerda junto a su nieta cómo era la Extremadura preautonómica. Las calles, la luz y el agua eran los primeros trabajos en cada pueblo. Fuente del Maestre no era una excepción. O se vivía del campo o se hacían las maletas para salir de la tierra. Era la vida distinta, claro, como se vive hoy. Era muy pobre porque se trabajaba en el campo, había poco trabajo. En mi casa pues éramos 6 hijos, mi madre tenía 6 hijos y comíamos todos juntos en casa. Ahí se ponía un platón en el medio y allí comía todo el mundo. Había un médico, que era don Antonio Pérez, nada más. José Manuel y Antonia son los padres de Fátima. Ninguno tuvo posibilidad de continuar con sus estudios. En aquella época, lo más importante era llevar el dinero a casa. José Manuel aprendió el oficio de pintor de su padre. 40 años después, compagina la brocha con la vendimia en tierra de barros. Hacía falta pues industrias, porque industrias había muy pocas. Entonces por lo que hacía falta era industria. Modernización en el campo pues había muy poca, porque es que había muy poca, y no es como hoy en día. Aquí no había ni televisión. Yo me acuerdo que a mi padre le gustaban los toros y había una televisión al lado, porque mi padre era zapatero y tenía la tienda, cosía los zapatos en otra calle. Iba en casa de aquella mujer que sería, yo qué sé, más adinerada, y tenía una televisión y allí iba todo el mundo a ver los toros, porque a mi padre le gustaban los toros, porque nosotros ni televisión, nada, no teníamos nada de eso. Y luego, hombre, pues la cosa ha ido mejorando, ¿no? En qué casa no hay una televisión, no hay una lavadora, no hay un microondas, aquí no había lavadora, aquí se lavábamos en la pila. Pero eso, bueno, eso hasta que yo me casé, o sea, que aquí en mi casa no había nada de eso hasta que yo me casé. José Manuel y Antonia se casaron cuando ya había nacido la autonomía extremeña. Tenían 21 años cuando se dieron el sí quiero. Sus ganas por sacar adelante una familia les hicieron superar todo tipo de dificultades. Hoy han visto crecer a sus hijos, mientras Extremadura y su autonomía crecían también al mismo tiempo. En el caso de mi hija, por ejemplo, ahora mismo tiene su carrera y el otro chico está estudiando, si la saca bien y si no, pues
pero por lo menos lo está intentando. Me gustaría, hombre, que hiciera lo mismo que su hermana, que sacara una carrera, que se colocara. Si algo consiguió la autonomía en Extremadura, fue fijar la población rural. Los Gordillo Romero decidieron quedarse y echar raíces en Fuente del Maestre. Qué bonito, qué recuerdos más bonitos. 3 generaciones que en el 2013 han vivido de forma paralela la propia historia de nuestra comunidad. Ahora le toca el turno a Fátima. Nuestra protagonista recoge el testigo para seguir creando la nueva Extremadura del siglo XXI.